En 1965, el Consejo Provincial de Lima adquirió el inmueble de la antigua fábrica de yeso La Higiénica, ubicada en la intersección de los jirones Cañete y Conde de Superunda, aledaña a la ribera del río Rímac, en el tradicional barrio de Montserrat del centro histórico de Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, Emilima, contempla la construcción del conjunto habitacional Los Patios de Felipe Pinlo, como parte del programa de renovación urbana en el centro histórico de Lima. El conjunto habitacional se construirá sobre un área de 3.300 metros cuadrados, con el objetivo de contar con viviendas destinadas a cubrir las necesidades de ubicación temporal de las familias residentes en el centro histórico de nuestra ciudad, procedentes de inmuebles tugurizados, declarados como inhabitables totales y que se encuentren en un proceso de renovación urbana. Entre los primeros beneficiarios a atender se encuentran las familias que ocupaban este inmueble y las familias excedentes de la primera etapa del primer programa de renovación urbana en el centro histórico de Lima. Durante este proceso se implementarán cursos y talleres de capacitación en diferentes disciplinas que les brindarán mayores herramientas para desarrollarse en actividades productivas con la finalidad de tener mejores oportunidades de desarrollo social y económico. El conjunto habitacional contará con 88 unidades de vivienda temporal tipo flat, con un área de 60 a 70 metros cuadrados cada una, 6 locales comerciales, 6 locales para talleres de capacitación, un local para administración comunal y un depósito. Contará con 3 espacios abiertos a manera de patios, conformados por la disposición de los bloques de edificios, así como 250 metros cuadrados de áreas verdes, jardines y un biohuerto de 148 metros cuadrados. Asimismo, en las azoteas se han destinado 230 metros cuadrados al uso de techos verdes. Este proyecto permitirá recuperar el valor inmobiliario de los predios y mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población. De esta manera, se promoverá el esparcimiento para los vecinos y también para que puedan desarrollar actividades en condiciones seguras y adecuadas. Todas estas acciones buscan hacer de Lima una ciudad para todos.